Queridos hermanos, ayer recordábamos a todos los santos, hoy a todos los fieles difuntos. Las dos fechas están lógicamente cercanas. Sean bienvenidos a esta Santa Misa, a todos los que nos acompañan y a través de los que nos sintonizan a través de Canal 20 y Facebook Live. Esta Santa Misa la ofrecemos por todos nuestros hermanos difuntos: Agustín Orellana Cuellar, Lucía Rauda, Ovidio Ayala, Eduardo Rivas, Solís Rivas, Ovidio Rivas, Mariana Rivas, Juana Rauda, Wilfredo Guardado, Andrés Ramos, Simona Martínez, José Antonio Ramos, Cecilio Ramos Martínez, Pilar Martínez, María Gregoria Cibrián, Juan José Orellana, Lorenzo Orellana, Santos Castillo, Teresa de Jesús Díaz, Salomé Dubón, Nicolasa Castillo, William Alexander Ábalos, Justo Méndez, José Eloy Enríquez, Zoila Cibrián, José Eloy Enríquez, Rafael Castro, José Mauricio Hernández Larín, Pedro Rivas, Alberto Trujillo, Juan Ansora, Alejandro Arriaga, Valentín Arriaga, Roberto Arriaga, María Concepción Arriaga, Emilia Recinos, Marta Acevedo, Aurelia Acevedo, Carlos Acevedo, Orlando Alberto Arce, Rita Arce, Dora Arce, Carlos Arce, Luis Alonso Arce, María Argelia Landaverde, Víctor Landaverde, María Luisa García, Santos Lucía Ochoa, Margarita Valle, Raúl Caraballo, Ana Cecilia León Guillén, Guardado, Tomás Escalante, Manuel Escalante, Gilberto Escalante, Virginia Rodríguez, Raúl Ventura, Iduvina Alas, Daniel Castillo, Orlando Rivera, Fidencio Rivera, Moisés Castillo, Luis Miguel Castillo, Juan Ramírez, Briana Castillo, Margarita Ramírez, Francisco Castillo, Bartolo Castillo, Teresa Rivera, Santos Gerardo Celidón, Juana Oliva, Marcos Alvarenga, Cayetano Franco, Ambrosia Guardado, Nicolás Miranda, Carlos Miranda, Alba Luz Miranda, Marcos Chavarría, Cruz Chavarría, Olivia Chavarría, Juana Chavarría, Julia Cervano, María del Carmen Soriano, Juan Antonio Landaverde, Juan Francisco Landaverde, José Emilio Landaverde, Clotilde Ramírez, Juan Miguel Landaverde, José Galdames, María del Carmen Figueroa, Genera Santa María, Nicolás Serrano, Margarita Deras, José Nicolás Serrano, Tomasa Serrano, Desiderio Deras, Filomena Deras, Marcelino León, Tomás León, Albino Figueroa Galeano, Efraín Figueroa Galeano, Juan Suriano, Rufina Ramírez, Juan Hernández, Matilde Ruiz, Margarita Miranda, Romelia Alberto Acevedo, José Santos Carrero Cruz, Cornelia Franco, Rafael Franco, Sebastián Franco, Estebana Franco, Alicia Franco, Juan Delgado, Daisy Acevedo, Petrona Acevedo, esposos Ayala Meléndez, José Santos Meléndez, Daniel Ernesto Ayala, Edwin Antonio Meléndez, Mercedes López Choto, Enrique Santa María, Juana Miranda, Andrés García, Mario Alberto Miranda, José Luis Miranda, Germán Antonio Miranda, Heriberto Miranda, Clara Luisa Lobos, Martina Serrano, Irma Arriola, Santos Arriola, José Carmen Morales Serrano, María Ángela Cibrián, Vicente Enríquez, Sebastiana Mancilla, Brígida Guevara, Antonio Amaya Cruz, Colomba Cruz, José Amaya Laínez, Lorenzo Amaya Guevara, Julián Orellana, Victoria Mengíbar, José Mario Chávez, Marcelina Gómez, José Arnulfo Landaverde Gómez, Napoleón Landaverde, Félix Mengíbar, Rosa Gutiérrez, Félix Alvarado Mengíbar, Víctor Roberto Mengíbar, Santos Efraín Alas, Candelario Guardado, Mardoqueo Díaz, José María Díaz, Elba Corea Viuda de Lara, Pedro Lara Amaya, difuntos de la familia Lara Corea, Carlos Antonio Danusa Oliva, Hipólito Recinos, Catalina Matute, María Isabel Recinos, Moisés Recinos, José Benito Recinos, María Eloísa Recinos, Damasio Matute, Pablo Recinos, Antolina Recinos, Germán Matute, Lorenzo Matute, Juana Antonia Mengíbar, José Hipólito Recinos Mengíbar, José Eusebio Mengíbar, Sebastiana Caravantes, Jerónimo Mengíbar, Luz Méndez, Cruz Rauda, Dionisia Arriola, Manuel Arriola, Juan Arriola, Martín Arriola, Israel Arriola, Óscar Melgar, Tomás Morales, Jesús Sánchez,
José Luis Escobar Ayala, Genaro García, Filomena García, Marcelino León, Sebastián Ayala, Dionisia Sarabia, Alejandro Merino, René Merino, Anastasia García, Eugenia García, Carmen Ruiz, Claribel Merino, Eusebio Franco Caravantes, Blanca Araceli Domínguez, César Giovanni Cruz García, Jimmy Anderson Cortés Barrientos, Domitila García e hijos, Kevin Vladimir Barrientos García, Carmen Elena Polanco, Nelson Misael, Armando Figueroa, Maribel Figueroa, Francesca Figueroa, los difuntos de la familia Cruz, los difuntos de la familia Castro, los difuntos de la familia Flores Portales, Santo Flores, Guadalupe Barrientos. Por todos los miembros difuntos de la Curia y sus presidium, Curia Madre de los Franciscanos y sus presidium, Madre de la Iglesia, María Rocío de la Mañana, María Madre de los Misioneros, Nuestra Señora de Fátima, María Auxiliadora, María mi dulce nombre, María Madre de la Esperanza, María Medalla Milagrosa, María Reina de los Franciscanos, María Templo del Espíritu Santo, María Reina de la Paz, María Reina de los Ángeles, María Estrella de la Mañana, Madre de los Legionarios, Curia María Esposa del Espíritu Santo, Nuestra Señora de Fátima, Reina de los Confesores, Música de Dios, Madre de los Obreros, María Estrella de la Mañana, María Estrella de la Evangelización, María Ejemplo de los Trabajadores, Reina del Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, María Modelo de Santidad, por la Curia Santa María de los Ángeles y sus presidios, Nuestra Señora de Belén, María Reina de los Apóstoles, Nuestra Señora de la Paz, Reina de las Vírgenes, Virgen Poderosa, María Madre de los Mártires, la Medalla Milagrosa, María Madre de los Creyentes, por los difuntos de la Curia, María Reina de los Profetas y sus presidios, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora Abogada de los Enfermos, Nuestra Señora de la Paz, Paz y Bien, Santa María de los Pobres, María Reina del Evangelio, por los difuntos de la Curia Madre del Verbo Divino y sus presidios, Espejo de Justicia, Puerta del Cielo, Música del Cielo, María Madre de la Iglesia, Madre de Jesucristo, la Inmaculada Concepción, por los difuntos de Comitium, Casta Esposa de San José y sus presidios, Inmaculado Corazón de María, María Jardín del Cielo, María Estrella del Mar, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Candelaria, María Vencedora de Satanás, por los difuntos de la Curia Madre del Tesoro de Dios y su presidio, por los difuntos del presidium María Rosa Escogida. Por las almas de María del Carmen Díaz Lemus, Gregorio Miranda, Aminta Caravantes, esposos Pérez Cepeda, esposo Sánchez Hernández, María Elsa Galdame de Morales, María Luz Orellana, Andrés Tobar Rodríguez, Rosa Alicia Cepeda, Francisco Elías, Pantaleón Guardado, Juana Carvajal, Juan Francisco Deras, María Rosa Orellana, Encarnación Enríquez, Belisario Mengíbar, Ruperto Mengíbar, Juan Pablo Romero, Asiano Franco, Teléfora Sánchez, Cándido Rivera Ramírez, José Lino Monterrosa, Onofre Antonio Carlos, José Serafín Enríquez, María Félix Enríquez, Pablo Morales, David Antonio Torres Tula, Rosendo Baires, Juan José Orellana, Sabina Morales, Juan Sánchez, Concepción Zavala, Elena Zavala, Antonia Sánchez, Catalina Rodríguez, Valentín Sánchez, Felipe Escobar, Francisca Rodríguez y Edith Jesús Cabrera. Por Carlos Antonio Morales, Ángel Sánchez, Carlos Sánchez, Paulina Mengíbar, Modesto Leiva, Manuel Antonio Pocasangre, Otilia Cortés, José Benjamín Pocasangre, Raquel Guardado, Audelina Enríquez, Dolores Mengíbar, Miguel Ángel López, Cruz Jesús López, Félix Flores, Alejandrina Sandoval, Adilio Quintanilla, Eliodoro Díaz, Orlando Díaz, Carmen Bolaños, Melvin Bolaños, Blanca Bolaños, Eduardo Barahona, Emerson Bolaños, Daniel Hernández Guerrero, René Franco Orellana, René Rosalio Franco Ramírez, Teodora Gutiérrez de Lainez, Arnulfo Gutiérrez Martínez, Carmen de Jesús Chapetón Cartagena, Julián Cruz Herrera, Guadalupe Santos Bolaños, Víctor Manuel Bolaños, Francisco González, Jesús Espinosa, María de la Paz Hernández, Joaquín Santana Acevedo, Rodolfo Carrillo, Mariano de Jesús Carrillo, por los difuntos de la familia Ramos Hernández, Mauricio Polanco, María Fernanda Varías, Marta Lidia Gutiérrez, Juan Antonio Lemus Serrano, Jaime Alberto Olán Hércules, Dolores Olán,
María Petrona Hércules, María Cruz Serrano, Juan Francisco Serrano, Rubén Alvarado, Evaristo Cubillas, Mercedes Lemus, Julio Cubillas, Mercedes Cubillas, Martina Cubillas, Jaime Moisés Cubillas, Elena Machuca de Cubillas, Juan Norberto Morales Valles, familia Morales Valles, familia Rivera Ayala, familia Alvarado Alvarado, José Tito Pérez, Vicente Antonio Pérez, Cruz Alberto Pérez, Adrián Pérez Sánchez, Elber Donato González, Elba González, Liliana Orantes, Ángel Orantes, Dalila Figueroa, Francisco Ramírez, Leslie Ramírez. El hecho de rezar por los difuntos es antiquísimo. Ya lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento, aunque dedicarles este día después de la fiesta de los santos es relativamente reciente. Fue San Odilon, abad de Cluny, en Francia, quien lo determinó por primera vez en el año 998 después de Cristo. Prescribió que todos los monasterios de la orden celebraran un día después de la solemnidad de todos los santos una memoria general por todos los difuntos. Ya en el siglo XIV, el Papa admitió esta celebración para toda la Iglesia. Es este el origen de la conmemoración de esta fiesta. Es por eso que hoy la Iglesia conmemora a los fieles difuntos, a todos los que nos han precedido en este mundo y los cuales esa es nuestra esperanza. Viven felices hoy en la casa del Padre. Y los invito a ponerse de pie y entonar junto al coro el canto de entrada. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos y habitantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Recordar a nuestros seres queridos es siempre una acción benevolente. Orar por los difuntos es una obra de misericordia, pidiéndole al Señor por todos aquellos que ya no están con nosotros, pero que fueron parte de esta historia, de nuestra vida, de esta realidad humana, pero que trascendieron en el signo de la fe y ahora están gozando de la presencia de Dios. Saludando a todos nuestros hermanos que a través de las plataformas digitales, Facebook Live y también Canal 20, que se transmite esta Santa Misa a todos ustedes por los fieles difuntos, y claro está, ustedes también desde sus hogares, desde su lecho, podemos ofrecer esta Santa Misa por sus seres queridos. Pero antes de celebrar dignamente estos santos misterios, hermanos, recordamos que somos frágiles y muchas veces nos hallamos en esta historia y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestro Ser Supremo, nos olvidamos que nos ha dado la vida. Pidiéndole perdón, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios, que rico en misericordia,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos. A Dios cantando. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Tengamos la bondad de sentarnos, hermanos y hermanas. Vamos a escuchar la palabra del Señor.
La primera lectura, sacada del libro de Job, es un anticipo profético de la resurrección gloriosa de Cristo y de la que un día nos beneficiará a todos. Anuncia Job la resurrección desde la destrucción biológica del cuerpo mortal. Escuchemos. Lectura del libro del Job. En aquellos días Job tomó la palabra y dijo: ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce y con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. El Salmo 24 nos invita a poner nuestra esperanza en Dios y pedirle que nos enseñe sus caminos. Clamemos junto al salmista cantando. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Señor, acuérdate de mí con ese mismo amor y esa ternura. A ti, Señor, levanto mi alma. Alivia mi angustiado corazón y haz que lleguen mis penas a su fin. Contempla mi miseria y mis trabajos y perdóname todas mis ofensas. A ti, Señor, levanto mi alma. Protégeme, Señor, mi vida salva, que jamás quede yo decepcionado de haberte entregado mi confianza. La rectitud e inocencia me defiendan, pues en ti tengo puesta mi esperanza. A ti, Señor, levanto mi alma. La segunda lectura de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, nos recuerda que un día tendremos nuestro cuerpo inmortal y glorificado. Gracias a la promesa y fuerza de Cristo, nuestra esperanza está en esa vida futura que esperamos. Pongamos mucha atención a este mensaje. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Palabra de Dios. El Evangelio de San Marcos que escuchamos hoy nos narra el terrible episodio de la muerte de Jesús en la cruz. Y Él, como es igual a nosotros, menos en el pecado, pues murió como moriremos todos nosotros, pero a los 3 días resucitó. Y esa resurrección es nuestro camino también. La muerte es un solo paso a la vida eterna. Jesús se cometió a ella para salvarnos a todos. Su muerte y resurrección nos transformará a todos. Pero antes de escuchar el Evangelio, cantemos junto al coro.
Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento, hermanos y hermanas. Hay algo bien esencial que queremos compartir en esta mañana, en la que celebramos a nuestros seres queridos. Y la verdad, hay una palabra también que hay que decirla: acto. ¿Qué significa eso, Padre? Actualizar. La tradición de los cristianos de celebrar cada 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, no solamente es un año más, algo más, bueno, es que vamos a celebrar esto, sino actualizar. Y actualizar viene de esa palabra actos, que significa traerlos a la memoria. Están presentes en cada uno de nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahí está la palabra actualizar. Desde tiempos inmemorables, 10.000 años atrás, los egipcios se preparaban para el camino de la muerte. Los griegos pensaban que había un inframundo donde iban las almas. Los romanos pensaban en la separación del alma y del cuerpo. Los judíos hablaban de una piedra. Fíjense ustedes que cuando un judío moría, en el pueblo hebreo, le ponían una piedra. Padre, ¿por qué? Porque la piedra era signo de eternidad. Se recordaba a esa persona, sus actos, sus obras, su esencia por toda la eternidad. ¿La piedra se marchita? Pregunto, ¿la piedra se marchita? Las flores sí. ¿Ya que sí?
¿Ah? Entonces ellos pensaban que cuando alguien moría, todo el mundo le depositaba la piedra porque significaba que ellos vivían en la eternidad, que estaban presentes en la eternidad, presentes y vivos en el corazón de quien lo recordaba. Por supuesto, los cristianos hablamos de poder llevar las flores, pero ¿por qué, Padre? ¿De dónde viene esa tradición? De la resurrección. Recuerden ustedes que la resurrección es como una primavera. Nosotros no conocemos esta estación aquí, sino también en otros países que celebran la primavera, y la primavera le esperan con alegría, le esperan con mucha ansia, porque es un momento en el que la naturaleza vuelve a renovarse. Muy bien, nosotros hay algo que no muere, se renueva. Hay algo que no muere, se transforma. Hay algo que no muere, sin duda alguna, es la esencialidad que el Señor nos ha dado a cada uno desde el momento de nuestro bautismo. Se renueva, florece como el sentido de la resurrección. Hoy Pablo nos está diciendo en la segunda lectura, en la carta a los Filipenses, que por la fuerza de Dios, Cristo ha resucitado y por lo tanto vamos a resucitar. Él transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, habrá una renovación, un mayo florido, es decir, una primavera en cada uno de nosotros, de lo que esperamos en Él. El libro del Apocalipsis habla algo así como una nueva Sión, una nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, es decir, la meta final donde todo aquel que cree, espera, reinará con Él y sobre todo vivirá con Él. En ese sentido hablamos del Día de los Fieles Difuntos, y no es una tradición propia de la iglesia, sino también de muchas culturas, de volver a recordar a nuestros seres queridos, pues algo no muere, así como la botella de agua, ¿verdad? ¿Qué es lo importante para la botella de agua? ¿Es el contenido o es el envase? A ver, ¿es el contenido o es el envase? Es el contenido. Nosotros tenemos un contenido que no perece, todo lo contrario. Para San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe que predica la iglesia. Si Cristo resucitó, entonces también nosotros vamos a resucitar. Y la pregunta del millón, resuelta por Jesucristo: ¿habrá vida después de esta vida? Por supuesto. La iglesia, sobre todo basándose en las Santas Escrituras, habla de esta experiencia. Miren ustedes lo que narra el Evangelio de hoy. Iban de mañana, como hoy, a la tumba. La tumba estaba vacía, y entonces aquel que habían proclamado muerto, ahora está vivo. Y por esa acción maravillosa de la resurrección de Cristo, también nosotros vamos a alcanzar esa gracia especial si perseveramos. La Biblia nos habla de perseverar hasta el final. La Biblia nos habla a través del Evangelio de Mateo que todos nosotros estamos llamados a configurarnos con Él, y sobre todo al final seremos juzgados por la ley del amor. Por cuanto lo hiciste a esto más pequeño que yo, conmigo lo hicieron. En ese sentido, hermanos, celebramos el Día de los Fieles Difuntos, no solamente por visitar a nuestros seres queridos en el cementerio, que valga la aclaración, ¿verdad? Es un caos, sin duda alguna. Nosotros estamos celebrando aquí, gracias a Dios, que hemos tenido este terrenito, pero de veras necesitamos un cementerio digno, y siempre lo hemos dicho, para la comunidad y para este pueblo de Metalillo. Bueno, cierro paréntesis. Los visitamos, les llevamos flores, lo recordamos, porque hay algo que no muere y que está vivo y presente entre todos nosotros. Eso que no muere es la alegría de haber compartido con ellos, es la alegría de haber sido también personas en la historia de este mundo, que sin duda alguna, hermano, los traemos a la memoria y que están allí entre nosotros. Y por esa razón hoy los traemos, los mencionamos, lo expresamos, porque nosotros también vivimos en una comunión que no es solamente tiempo, espacio, temporalidad, sino va más allá, porque el amor que Dios nos ha dejado es inmutable y eterno, y así como ese amor no tiene límites, y el tiempo pertenece a los humanos, mas el tiempo de Dios es otra realidad. Dice el libro de la sabiduría: las armas de los justos están en las manos del Señor, y no les tocará ningún tormento. Están allí,
están descansando en la paz de Dios. ¿Cuándo llegará nuestro turno? ¿Cuándo llegará el momento en que nosotros también seremos llamados en esta última morada? Juan en el capítulo 14 nos dice: me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también. Fíjense ustedes que el Papa Francisco en este capítulo de Juan habla de la esperanza y de la alegría que todos los cristianos debemos de sentir ante la última llamada. Y yo sé, hermanos, que cuando un ser querido se nos va, emocionalmente nos sentimos tristes, decaídos, desmotivados. No quisiéramos que ellos se nos fueran, pero sin duda alguna llega el momento de reflexionar que al final de nuestra historia, el ciclo de la historia nuestra, el ciclo de nuestra realidad humana, termina con la última llamada del Padre, en la última llamada a gozar de esa presencia de Dios. El Salmo nos dirá: al despertar contemplaré tu aurora. Y sin duda alguna, con esa esperanza, Jesús nos dice en el mismo capítulo 14 de Juan: no pierdan la paz. La paz se pierde a cada momento. La paz interior se pierde con tanta convulsión que vivimos hoy. La paz interior se pierde y no tenemos esa capacidad de recobrarla en algún momento. Jesús dice eso: no pierdan la paz. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no les habría dicho: me voy para prepararles un lugar. Él nos presidió ya. Él caminó ya. Él abrió el camino entre la realidad de esta temporalidad que vivimos y la realidad eterna. Nos abrió el espacio. Queda en nosotros el que si tenemos la mirada puesta en Él o no. Queda en nosotros si tenemos puesta la mirada en el Señor o no. Queda en nosotros en aprovechar la gracia de la salvación que Jesús nos da para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la primera comunidad cristiana celebraba este día. Eran héroes, aquellos que morían asesinados, martirizados por el Imperio Romano, aquellos que morían dando la vida por el Señor, aquellos que morían siendo fieles al Evangelio, eran héroes. Lo recordaban, y no solamente lo recordaban con una actitud de memoria, sino también con actitudes, y así armaban la tradición y así armaban el ritual para decir: ellos viven, ellos no están muertos, hay algo que ellos no han muerto y está presente en la comunidad. Así hoy los traemos nosotros también, por la palabra dicha y expresada, por la palabra que se ha expresado en el Señor Jesucristo, por la palabra y por la fe, están presentes aquí en esta comunidad y en este altar. En ese sentido, hermanos y hermanas, celebramos el Día de los Difuntos, no como un mero hecho de recordarlos y traerlos a la memoria, sino, vuelvo a repetir, porque en esencialidad ellos viven y están presentes en cada uno de nosotros. Claro está, hay un refrán que dice: recordar es volver a vivir, pero también nosotros debemos de, oiga bien, hermanos, de verdad, apiñar, que recordar no solamente traer a la memoria, sino también tantos hechos y tantas cosas que ellos hicieron, que a nosotros también en esta historia nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a poder compartir, nos han enseñado con sabiduría a poder llevar nuestra vida de fe. Recordamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, recordamos a los abuelos, recordamos a tantas personas, pero sin duda alguna lo bueno ha quedado entre nosotros, lo esencial ha quedado entre nosotros. Pero preguntémonos también: ¿qué huella vamos a dejar nosotros en este mundo y en esta historia? ¿Cómo nos recordarán? Cuando nosotros hablamos de los seres queridos y hablamos también en la comunidad cristiana, y usted recuerda a fulano, usted recuerda a sutano, usted recuerda cómo fue el hermano tal, y uno recuerda cosas maravillosas de esas personas. Fueron robles de la parroquia, decimos, pero sin duda alguna nos tocará a nosotros también que nos recordarán. ¿Y quiénes nos recordarán? Si en este mundo en muchas ocasiones no sembramos esa armonía y esa fraternidad, ¿quiénes nos recordarán? Si en este mundo a veces, hermanos, perdemos la paz, los estribos, ¿quiénes nos recordarán? Si en este mundo no vivimos la bienaventuranza, ¿quiénes nos recordarán? Recordar es traer a la memoria quiénes volverán por nosotros
para que cada 2 de noviembre diga, recuerdo a fulano, recuerdo a sutano. ¿Cuántos muertos olvidados hay hoy? Por el relativismo que hoy vivimos. ¿Cuántos muertos olvidados tenemos en la comunidad? ¿Cuántos muertos olvidados que fueron parte de la vida cristiana y que nadie se acuerda de ellos? ¿Sucederá también con nosotros? ¿Va a suceder con nosotros? Interpretemos esta pregunta a cada uno de los que hoy estamos aquí. Si en muchas ocasiones en el hogar, muchas veces, hermanos, en vez de generar paz, generamos discordia. En vez de generar paz, en muchas ocasiones no encontramos ese sentido pleno de la gracia de Dios en cada hogar. Por eso es importante el hecho de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de apiñar la gracia que Él nos da. 2 de noviembre no solamente se celebra como una tradición más, se celebra pensando también en que nosotros un día el Señor nos llamará. Recordemos, si nosotros nacemos, dicen por ahí, somos candidatos a morir. El día y la hora no sabemos, solamente sabemos que va a llegar el momento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Jesús dice, estén preparados con las velas encendidas. Por eso, hermanos, más que celebrar ya la memoria de aquellos que nos presidieron, celebramos también la vida que hay en Dios. Somos algo que no muere, somos algo que va a permanecer, somos ese algo que Dios en su misericordia nos creó a imagen y semejanza. Fíjense ustedes, los griegos pensaban en esa actitud de decir, hay algo que permanece, hay algo que no se va, hay algo que está presente en los seres humanos. En ese sentido, nosotros, los cristianos, le llamamos el alma, sube a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra de la cual fue formado. Del polvo eres y al polvo has de. Allí está la clave del cristiano que vive la fe y la esperanza en Dios. Fíjense ustedes que Eduardo Galeano, por así citarlo, hay una frase que quería compartir esta mañana con todos nosotros. En esta cultura que vivimos, en esta realidad que ostentamos, en esta situación que hoy, en un mundo relativista, estamos viviendo. Y dice Eduardo Galeano, estamos ante la cultura del envase. ¿Qué es la cultura del envase? Le damos más prioridad ¿a qué? A la forma que al contenido. Fíjense ustedes, dice que el contrato del matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo, el ritual más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Eduardo Galeano, un pensador latinoamericano. Vivimos en esa cultura. Mire, privilegiamos más la forma que el contenido. Padre, ¿qué es el contenido? La esencia de cada uno de nosotros. Aquello que no va a morir nunca, aquello que va a preceder, aquello que está presente en cada uno por nuestro bautismo. Es eso lo que debemos de cuidar. Jesús nos decía en un momento determinado, cuidado a los que matan el alma, no a los que matan el cuerpo. El cuerpo pasa, el cuerpo a través de los años, mire usted, nos vamos volviendo viejos, nos vamos volviendo a lo mejor, mire usted, ¿verdad? Con pancita, vamos perdiendo esa forma, y uno añora volver otra vez ¿a qué? A la juventud. Ya no va a haber más juventud. El tiempo de nosotros, decía el libro de la sabiduría, es como el pasto, y la mañana está frondoso y por la tarde está marchito, está seco. Ese es el tiempo nuestro, y muchas veces nos cuesta aceptarnos y nos cuesta aceptar esa realidad porque existencialmente nos aferramos a este mundo, al que dirán, a la fama. Mire hoy con las redes sociales y la fama que se nos da a cada uno de nosotros, pero olvidamos que debemos de cultivar el contenido, la esencia, la esencialidad, y eso, hermanos, es lo que nunca va a morir en cada uno de nosotros, porque el cuerpo vuelve a la tierra, el cuerpo va a ser comidilla de los gusanos, el cuerpo se pudre, la tierra vuelve a alimentar, a nutrir esta tierra, pero el contenido no, porque el contenido lo ha dado el Señor, porque el contenido es aquello que se ha pillado en nosotros
en el momento de nuestro bautismo. El contenido es la forma más existencial del cristiano al decir: creo en el Señor, espero en Él y con Él reinaré un día en el atardecer de nuestra vida. Ahí está el contenido. Por eso, mis queridos hermanos, todo pasa, todo queda aquí. La temporalidad, a veces nosotros somos capaces incluso de que nos absorbe, pero no somos capaces de ver más allá de esta realidad humana que en apariencia es vana ilusión, pero en el contenido, en la existencia en el que un día también nosotros desde esta historia participaremos en la historia de Dios. ¿Sabe algo? La historia de Dios tiene su forma, tiene su tiempo. 1000 años para el Señor es como un día como 1000 años. En esa historia somos llamados ¿a qué? A integrarnos. No una historia temporal. Esta historia temporal destruye. Esta historia temporal nos margina. Esta historia temporal nos hace también sentirnos muertos en vida. ¿Cuánta gente está muerta en vida? La soledad, dice la gente. Estoy solo, estoy sola, me siento solo, nadie me estima, nadie me aprecia, nadie me quiere. La soledad es la realidad quizás más dolorosa que un ser humano puede pasar. La muerte en vida es peor que la muerte física. Cuando nos sentimos solos, cuando nos han abandonado, cuando no se siente esa presencia afectiva de los seres queridos, hermanos, es peor que la muerte física. Y en ese sentido, hoy la palabra nos invita ¿a qué? A meditar y a pensar sobre el contenido y la esencialidad de todos nosotros. El Evangelio decía: Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significaba eso? La unidad en la historia de Dios. Dios tenía un plan y le pide a los judíos, le dice a los judíos con ese signo que no hay dos realidades, ni el antiguo ni el nuevo, sino se unen porque es el mismo Dios, la historia de Dios. Cuando nosotros entendemos de la historia de Dios, que nos incorporamos a Él, comprenderemos que la muerte no es más que un paso a la nueva realidad, a la nueva vida. Por eso celebrar a los fieles difuntos no es una tradición más, sino un acto en el cual traemos a nosotros los contenidos de nuestros seres queridos. Tuvieron sus problemas, sus dificultades, sus fragilidades, pero hoy lo recordamos con amor, incluso con nostalgia. Pero también era necesario que ellos participaran de la historia de Dios, como nosotros un día, cada uno de los que estamos aquí, participaremos de esa historia. Ahora, ¿qué nos llevaremos? ¿Qué nos llevamos de este mundo? ¿Qué nos llevamos de esta realidad? ¿Qué nos llevamos de este envase en el cual vivimos hoy la temporalidad? A lo mejor nada. Solo vivimos la experiencia y, como dice el Señor, por sus obras los conoceréis. Las obras que hoy hacemos nos precederán el camino el día de mañana. ¿Y cuáles son las obras? Las obras que el Señor nos ha dejado, las obras de misericordia. Y es un acto de piedad y de misericordia orar por nuestros seres queridos. Están allí, viven con nosotros, pero no olvidemos que el envase está aquí, se desecha, está por ahí, incluso queda en este mundo, pero el contenido sobrevive y sobrepasa, y entonces pasa al tiempo de Dios, a la historia.